Hola futuros ingenieros, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos con un tema que es interesante, también al igual que el campo eléctrico, que es el campo magnético, ¿sí? El magnetismo. Vamos a ver una introducción, algunas propiedades y algunos efectos que produce este campo, cómo es que surge también. Bueno, para empezar, ¿sí? Ya todos sabemos, ¿sí?, que existen los imanes, ¿sí?, que se descubrió a través de una piedra llamada magnetita, el cual se halló en Turquía, ¿sí? Entonces se vio que esta piedra atraía, ¿sí?, atraía los objetos metálicos, los objetos de hierro. Y hasta que un hombre, ¿sí?, Pierre, descubrió que si a esta piedra, a este imán, la ponemos cerca de una brújula, ¿sí?, que es una aguja imantada, entonces la aguja de esta brújula, ¿sí?, se mueve en una cierta dirección en principio, no se sabía bien al principio del campo magnético, se observó que se movía en una cierta dirección. Luego, más adelante, se vio que al poner una especie de papel, ¿sí?, sobre un imán o sobre la piedra esta, y se colocaban limaduras de hierro, ¿sí?, por todo el papel, se vio cómo estas limaduras de hierro se ordenaban, ¿sí?, formando un patrón en específico, formándose así este patrón de acá, ¿sí?, en los lugares donde se concentra más el hierro, ¿sí?, acá en este lugar y acá, serían los polos del imán, ¿sí?, serían los lugares de más intensidad del campo, y los otros, el campo alrededor sería de menos intensidad. Entonces se fue viendo eso hasta, ¿sí?, que Hoster, también con un tema de la brújula, ¿sí?, no sé qué tenían con la brújula, pero lo que pasó fue que en un experimento estaba pasando un cable, ¿sí?, por una brújula, y al principio no hacía nada, ¿sí?, porque estaba sin pasar corriente. Después, cuando por el cable empezó a pasar corriente, ¿sí?, pasó lo mismo que con la piedra. La aguja se inclinó hacia una cierta dirección. Entonces esto llamó la atención de Hoster, el cual siguió con sus experimentos, no se quedó allí, y halló un gran descubrimiento, que una corriente, ¿sí?, eléctrica que circula por un cable genera un campo magnético en esta dirección, como se ve acá, ¿sí? Si uno pone ciertas brújulas hacia alrededor, la aguja de la brújula, ¿sí?, va a apuntar en estas direcciones. Entonces después esto es lo que se conoce como la ley de la mano derecha, ¿sí? Con el pulgar se apunta a la dirección de la corriente que circula por el cable y los demás dedos dicen la dirección en que va este campo magnético que produce esta corriente, que es la que se usa bastante. Después en otros videos vamos a hacer ciertos ejemplos. Siguiendo con este tema, bueno, también si tenemos una espira, ¿sí?, o un cable enrollado por el cual circula una corriente, en este pedazo del cable la corriente va a venir así, en esta dirección. Entonces, usando la regla de la mano derecha, vamos a tener un campo que pasa por el medio del cable, ¿sí? Cuando pase la corriente por este lado del cable, también lo mismo, aplicando la regla de la mano derecha, vamos a tener un campo así. Cuando pase por la parte de abajo, lo mismo, idéntico, y cuando pase por este lado, la corriente, también aplicando la regla de la mano derecha, vamos a tener un campo así, ¿sí?, que harían así alrededor del cable. Entonces por el medio del cable, la dirección del campo magnético sería esta, la de acá. Bueno, entonces ya sabemos que el campo se genera por el movimiento de cargas, ¿sí?, por el movimiento de cargas. Pero como decimos, si las cargas en movimiento producen un campo magnético, ¿qué pasa con los imanes naturales? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo producen el campo? Bueno, si vamos a escala atómica, sí, tenemos el átomo y tenemos el electrón que gira alrededor de este, ¿no? Bueno, este movimiento del electrón se asemeja
a la corriente que circula en un cable, ¿sí? Como vimos anteriormente. Entonces esto genera un campo aplicando la regla de la mano derecha en esta dirección, ¿sí? Que genera este electrón. Pero también, si no es el único electrón que orbita al átomo, tenemos otros grupos de electrones, ¿sí? Que también forman un campo magnético en otras direcciones. Entonces el campo magnético se cancela, ¿sí? Entonces los campos magnéticos se cancelan. De todos modos, hay ciertos materiales, algunos, ¿sí? que tienen una única dirección, ¿sí? O la sumatoria de todos los vectores de campo no se cancelan del todo, sino que tienen una cierta dirección, ¿sí? Entonces tenemos en un cierto material campos que apuntan en esta dirección, pero no todos los átomos del material apuntan en la misma dirección, ¿sí? Entonces algunos apuntan para acá, otros apuntan para otro lado. Entonces por eso todo material no produce un campo magnético, ¿sí? O si lo produce es muy chiquito, es despreciable casi, ¿sí? Entonces por eso es que algunos materiales no forman campo magnético, tienen campo magnético total 0. Pero tenemos otros como la magnetita o los imanes que tienen alineados una gran cantidad, ¿sí? de campos, logrando que se produzca un campo magnético, ¿sí? Entonces por esto es que algunos tienen y otros no, pero todo parte de esto. También hay otra propiedad que tienen los electrones llamada spin, ¿sí? que también influye, pero para entenderlo bien, esta es una forma, ¿sí? Entonces, seguimos. Tenemos este material. Tenemos un imán, ¿sí? con una cierta dirección de campo. Al someter este material a este campo, hay ciertos materiales que algunas partes, ¿sí? de sus campos se alinean en la dirección del campo, ¿sí? se alinean en la dirección del campo, y otros materiales que en vez de alinearse van en contra. Entonces a estos materiales que se alinean, ¿sí? se les llama paramagnéticos, y a los otros diamagnéticos. A los primeros van a inclinarse, ¿sí? a acercarse al imán, y los otros van a inclinarse a alejarse, ¿sí? muy débilmente. Estos materiales no son considerados imanes, pero hay unos que sí, que son los ferromagnéticos. Los ferromagnéticos, gran cantidad, ¿sí? de sus átomos y sus campos internos se alinean en la dirección del campo externo, por la influencia de este campo externo, lo que aumenta la intensidad del campo total. Estos materiales ferromagnéticos se usan mayormente en los electroimanes, ¿sí? para aumentar la magnitud del campo. Entonces el campo en estos materiales aumenta. Y por último, y ya para terminar, vemos, ¿sí? que cuando dos imanes se juntan en sus polos opuestos, norte y sur, lo que va a pasar es que se van a atraer estos imanes, ¿sí? Se atraen porque sus campos, al estar en la misma dirección, se unen, ¿sí? se unen incrementando el campo. Y en cambio, cuando tienen sus polos iguales, cercas, entonces se separan, ¿sí? se repelen, porque sus campos no tienen la misma dirección, entonces se van a repeler. Otra forma de verlo, ¿sí? es que, como vimos en el tema de la espira, ¿sí? este campo va hacia la izquierda, entonces es como si tenemos una corriente en esta dirección, y como el campo de este apunta para el mismo lugar, tenemos así esta corriente en la misma dirección, ¿sí? Entonces, como vamos a ver en otros videos, la corriente que circula por un cable en la misma dirección se van a atraer, y los que circulan corriente en distintas direcciones se van a repeler, ¿sí? Esa es otra forma de explicarlo, pero lo vamos a ver en los videos siguientes. Bueno, y con esto terminamos el video de magnetismo, la introducción, ¿sí?
como para comprender bien de qué se trata, cómo es que surge, qué pasa desde el punto de vista atómico. Así que con esto terminamos, espero les haya servido. Ya saben, cualquier cosa me escriben y nos vemos en el próximo video.